allá en el barrio latino, Argelata, donde algunas veces hemos estado, donde algunas veces también hemos dejado de dormir, víctimas ya no de un pájaro mañanero, sino de un cierto árabe del que alguna vez le hablaré. El otro día que no acostumbra a contar esta clase de anécdotas de viaje. Allá en el barrio latino hay una iglesia, la iglesia de San Germán-des-Prés, donde por ahí en una capillita que hay en un costado, una iglesia oscurita esa, ¿no? Hay una placa negra de mármol que dice Renatius Cartesius. Y ahí está enterrado René Descartes, precisamente su amigo René Descartes. Había nacido en 1596 en un lugar que se llama La Haya, pero que no es precisamente la capital legal de Holanda, sino una aldea que queda ahí en el centro de Francia, ahí en la Touraine. Y vivió hasta 1650, cuando murió en Estocolmo, en la corte de la reina Cristina de Suecia de pulmones. Nació de una familia pudiente, el viejo era abogado y juez. Incluso él ya grande pudo vivir de rentas, del alquiler de las casas que había heredado. Dice que no tuvo que jugar. Digo, no tuvo que emplearse en el correo, digamos. Parece que de niño era muy preguntón, y su padre le llamaba, esto le gustaría mucho a los biógrafos que escriben estas historias que hay en los cuadernos de clase. El chico hacía muchas preguntas y su padre le llamaba el pequeño filósofo, lo cual le viene perfecto a aquellas personas que creen que los destinos ulteriores deben manifestarse en la niñez, so pena de ser dudosos. O sea, aquel que que ya en su niñez genovesa no descubría nuevos territorios, si quiere en pequeña escala, no podrán ser después el gran Cristóbal Colón. Bueno, el caso es que este niño preguntaba. Lo envían allá a sus 8 o 9 años, 1604, a un nuevo colegio que había en una aldea llamada La Fleche. Este colegio llegó a ser el más famoso de Europa y fue fundado nada menos que por un amigo de este programa, el buen rey Enrique IV. Y allí estuvo 10 años y aprendió muchísimo, porque era un colegio bárbaro. Allí enseñaban, desde luego, toda la ciencia de aquel entonces, que estaba basada en los recuerdos o las adaptaciones medievales de Aristóteles, pero también enseñaban la ciencia nueva, los nuevos descubrimientos de las matemáticas y de la astronomía que se estaban moviendo en ese momento. Que mucho le debían a otros amigos ocasionales de este programa, que eran los árabes que habían andado por España. Que habían andado por ahí, sí, inventando el cero y inventando, por ejemplo, el Serapio. Con gran inquietud de los alumnos. Antes de la invención del cero, a los alumnos que, por ejemplo, no entregaban ningún dibujo durante el segundo trimestre, no les ponían nada, lo cual podían ir a su casa diciendo, la profesora se olvidó de calificar. Estuvo allí 10 años aprendiendo de todo. Después, con 2 años en Poitiers, se doctoró en leyes, pero jamás ejerció la profesión de abogado, lo cual ocasionó las burlas de su padre, que decía no sirve para nada y cosas por el estilo, como suelen hacer los padres de las personas llamadas René Descartes. Allá en 1618 estalla lo que algunos de ustedes conocen como la Guerra de los 30 años, que comienza como una especie de disputa de orden religioso y termina finalmente con una guerra de conquista en territorio alemán, donde participan Suecia y Francia. Bueno, el caso es que don René estuvo allí, tomó parte en algunas batallas, por ejemplo la batalla de la Montaña Blanca cerca de Praga, que fue una batalla decisiva, pero tomó mucho odio a la vida militar. Y una noche en Ulm, una noche de noviembre en Ulm, se acostó a dormir y tuvo una especie de revelación. Siempre había pensado en la necesidad de una ciencia universal de la cual las otras fueran subsidiarias. Ese día tuvo por falta de un sueño revelador 3. Primeramente soñó que él estaba lisiado y buscaba refugio en una iglesia. A continuación soñó, seguramente se habrá despertado y vuelto a dormir, no dice mi investigador qué sucedió realmente. Sueña en segundo lugar con una tormenta y después soñó que abría un libro de latín y leía Quid vitae sectabor iter, que quiere decir qué senda de la vida agarraré, o algo así. Entonces
coligió que esos sueños querían decir, no veo de dónde lo sacó, pero se le puso en la cabeza que esos sueños querían decir que su misión en la vida era precisamente descubrir esa ciencia universal y dominarla. Entonces, bueno, empieza a andar por ahí, vive en París, donde adquiere cierta fama intelectual y de refutador de leyendas, vamos a decirlo, porque era un refutador de leyendas, quizás el mejor que haya existido, pero un refutador de leyendas. Así como en la otra punta, en el otro pináculo, está, si este es el refutador de leyendas por antonomasia, el otro francés es el hombre sensible por antonomasia, que es nuestro más amigo, Blaise Pascal. Blaise Pascal, ¿no? El de las cañas. Claro. Pero este era un refutador de leyendas, el mejor, pero un refutador de leyendas. Pero como París no le convenía porque se distraía mucho, etcétera, etcétera, se va a Holanda, donde vive 20 años, y allí establece una relación con una sirvienta llamada Helen, que le da una hija que muere muy chiquitita, le provoca una gran amargura. Y que eso es que se pone a escribir una obra que se llamó El Mundo. Termina el primer borrador, pero ahí se entera de algo que le ha pasado a otro científico, que era Galileo, que ha sostenido que la Tierra se movía alrededor del Sol, lo cual, entre paréntesis, era lo que creía el propio Cartesio, que allá en las pizzerías holandesas solía decir, aunque ustedes no lo crean, al quinto moscato, aunque ustedes no lo crean, la Tierra se mueve. Se entera de lo que le ha sucedido a Galileo y empieza a escribir la que tal vez es su obra más memorable, El discurso del método. El objeto es establecer una metodología científica que sirviera para convencer a las personas sin demasiada violencia de que las cosas eran como eran. Y allí establece 4 principios que todos los alumnos conocen. Primero, no dar por cierto lo que no parece evidente. Segundo, dividir un problema en tantas partes como sea posible. Buscar primero, dice el tercer punto, las soluciones a los problemas más fáciles y después ir hacia lo complicado. En cuarto término, revisar las conclusiones para ver si no hemos metido la pata. Es un método interesante. Bueno, pero que antes no se seguía. Antes se utilizaban métodos como, por ejemplo, ¿cómo va a ser cierto lo que usted dice si usted anda con la de al lado? Bueno, yo todavía sigo con eso. Yo cuando un profesor viene y me pone y dice, los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados, le digo, no le creo, porque yo usted lo vi el otro día saliendo de cómo coimeaba a un inspector municipal. De manera que todo lo que saca de su boca debe ser revisado. Es interesante que esto provenga de un abogado, dado que entre las leyes, en el campo de las leyes se había dado la suplantación de la ordalía o el juicio de Dios por la indagatoria. Claro. Una corriente de pensamiento que también nos venía desde aquellos extraños... Y lo decimos ahora, en donde ya esta segunda cosa cartesiana está a punto de ser superada, si es que no lo ha sido ya. Porque esto de estar la naturaleza sujeta a unas leyes inflexibles es algo que viene a descubrirse que no es verdad. Parece que Dios juega los dados. Parece que Dios juega los dados por más que Einstein diga lo contrario. Y parece que hay partículas que al mismo tiempo están y no están en un lugar y se dan paradojas que hacen que el universo sea mucho más interesante. Y hay veces que hay gente que tiene cara de delincuente y efectivamente es un delincuente. Claro. Yo tengo bueno, háganme acordar, bueno, no importa, no me acuerdo. Vamos a seguir con eso. Así que yo no puedo sujetar, ¿cierto? Bueno, cuando termina de escribir esto, además lo aplica él a 3 temas, es la óptica, donde, por cierto, hace unas consideraciones muy interesantes acerca de la refracción, todos han visto eso, que mete un palo en el agua y el palo parece que es torcido, qué sé yo. Sobre las matemáticas, donde habla de geometría analítica, y sobre el clima, bien. La Iglesia lee esto y no le gusta nada, a pesar de que era católico, pero tuvo otros partidarios, entre los que se contaba precisamente la reina Cristina de Suecia. ¿Quién era la reina Cristina de Suecia? Bueno, Cristina había heredado el trono muy chiquita de su papá, Gustavo Adolfo llamaba el viejo, se murió, y mientras que un regente gobernaba el reino, ella era criada como si fuera un pibe. Supongo yo la mandarían a jugar la pelota, no creo, porque los suecos no. Se sabe que hasta el día de hoy no han aprendido. Bueno, la tenían por ahí. Llega Reina muy joven y ahí se empieza a rodear de artistas, y una especie, dentro de las limitadísimas posibilidades de Estocolmo, una corte bastante rica en artistas, en pensadores,
peluqueros y tipos así, ¿no? Algo así como el programa de Mirta Legrand. Y así, para dar cierto brillo a esta corte, lo llama precisamente a Descartes. En principio, tipo medio renuente, porque imagínense, Estocolmo en aquel tiempo no era lo que es ahora, y se hace frío allí. Al final va. La reina le empieza a hacer toda una cosa, la tipa, porque se levantaba muy temprano, se levantaba a las 5 de la mañana. Y lo hacía levantar a él para darle clase a las 5 de la mañana. Un tipo que estaba acostumbrado a Descartes a dormir 10 horas por día, mira. En Estocolmo, saber el frío que hace a las 5 de la mañana. Es de noche siempre. Pero claro, es de noche siempre y especialmente a las 5 de la mañana. Un sol raro. Sí, allí fue un día Fernando Niembro. Vamos a ver cómo viene ahora de Miami. Vamos a ver cómo viene de Miami. Vamos a ver si viene con algo raro. Muy bien. El caso es que Cristina es una partidaria de este muchacho Descartes, lo llama, se hace enseñar cosas a las 5 de la mañana, pero el tipo un día, a los 4 meses de haber llegado, se agarra una pulmonía y revienta. Descartes. Muy bien. Lo sepultan en un cementerio de niños no bautizados en la Suecia protestante, ya que él era católico. El embajador francés en Suecia, pone una extraña inscripción que dice: expió los ataques de sus rivales con la inocencia de su vida. La lápida del tipo. Muy bien. Cristina, por otra parte, se pelea con su parlamento, se pelea con sus asesores que le exigían tener un heredero. Ella designa a su primo Carlos como su sucesor, abdica, se convierte al catolicismo, la reina Cristina de Suecia, y se va a vivir en Italia. Anda lleva. Bueno, corren rumores de que por ahí Descartes había influido en esto, bueno, en fin. Allá, unos 16 años después, Francia reclama los restos de René, los llevan a París, lo colocan ahí en Saint-Jean-Pierre de Dumont, que es en un ataúd de cobre. Después viene la Revolución Francesa, mucho después, se sacan los restos de ahí y lo ponen en un panteón que habían inventado para todos los pensadores, los tipos que habían inventado algo lo pusieron todos juntos ahí. Después lo vuelven a llevar allá en 1819 a Saint-Germain-des-Prés, y ahí abren el ataúd y se encuentra con que falta el cráneo. Porque no está el cráneo. ¿Cómo? ¿Y qué sé yo? 100 años después se encuentra el cráneo en Suecia, donde un tipo lo tenía junto con una inscripción que decía, certificaba que ese cráneo lo habían afanado cuando lo exhumaron de aquel cementerio de chicos no bautizados. Hoy en día todavía está separado el cráneo del esqueleto de don René, porque está en el Museo del Hombre. Se va ahí en el Museo del Hombre y hay un cráneo que es el de Descartes, mientras que el resto está en la capillita lateral de esa de la iglesia de Saint-Germain-des-Prés. Pero hay más de esto. Un día de 1980, un tipo, un alemán, se llamaba Elke Pies, discúlpeme, se llamaba así. ¿Qué va a hacer? Estaba revisando unas cartas de un tipo que era ancestro suyo, que era un médico de la reina Cristina, y se llamaba Wilhelm Piso. Miren qué curioso. Es pasable. Que había vivido justamente en el siglo XVII. Y encuentra una carta del médico, mejor dicho, revisaba una correspondencia de un ancestro suyo, Wilhelm Piso, que no había sido, médico de la reina, pero sí encuentra una carta que el médico de la reina Cristina de Suecia le escribía al ancestro del doctor Pies, Wilhelm Piso. Y este médico de la reina le dice: mire, doctor Piso, quería contar lo que pasó con este señor Descartes. Dice que hubo aquí en Estocolmo y se agarró una pulmonía. Mire usted los síntomas. Y empieza a describir los síntomas día por día y hora por hora, lo cual era muy raro. ¿Para qué? ¿Con qué necesidad? Que hay frases como: la reina se revisa mucho toda correspondencia que se relacione con la muerte del señor René Descartes. Y seguía hora por hora.
Ese tipo examinó los síntomas, eliminó los datos y le llevó esos síntomas al jefe de toxicología de la policía. Dijo, ¿qué opina de estos síntomas? Obviamente son los síntomas de una persona que ha sido envenenada con arsénico. El médico de la reina le estaba mandando al otro datos, sabiendo que la reina leía, para que el otro se diera cuenta que efectivamente había sido envenenado. Nuestro amigo Renato Cartesius. Estoy hecho un detective. Sí, realmente, ¿eh? No siguió adelante Pis, por la misma razón, mire a quién voy a citar en esta historia, que Ellery Queen, en una de las últimas novelas, Nuestros amigos Ellery Queen, nuestros amigos Manfred y el otro primo, por la misma razón que Mr. Ellery Queen resuelve dejar un caso que resuelve 50 años después de haberse cometido el crimen, porque ya otra risa más cruel y más fría se ha reído y se ha vengado. La venganza más pura es no vengarse nada. Y entonces dice, hay que buscar al culpable, si ya la vida lo ha castigado. Pero alguien lo mató a nuestro amigo de casa. Y quiero, ya que me acuerdo en este momento de otra cosa. El amigo todavía padece la separación del marote del resto del esqueleto. Y me acordé ahora de Haydn, músico, Joseph Haydn. Y me acordé de otro tipo, Franz Joseph Gall. Alguna vez lo nombramos acá, ustedes se deben acordar cuando estudiamos antecedentes de la hipnosis, de la frenología y qué sé yo. Y mira dónde viene. También con Haydn pasó lo mismo. El tipo había vivido muchos años de su vida en un lugar, una aldea chiquita, no sé, ¿cómo era? Eisenach es donde nació Bach. Eisenstadt, creo que se llama. Ahí estuvo viviendo. Y un día lo habían enterrado no sé dónde, y lo sacan de donde lo habían enterrado para meterlo en esa aldea. Y abren el cajón y encuentran que bajo la peluca de Haydn no había nada, le faltaba el cráneo también. Y entonces empezaron a investigar y sucedió que había algunos tipos adeptos a esta especie de ciencia que había inventado don Franz Joseph Gall, que creo que prohijaba el estudio de los cráneos para ver que entonces, claro, le convenía a una persona genial estudiar el cráneo a ver qué demonios pasaba allí. Y parece que se lo habían afanado, como así también muchos otros cadáveres, en aquella época de robo de cadáveres para estudiar cosas valiosas y cosas que no tenían valor ninguno, como sabe cualquiera que haya visto alguna película de terror. Así pasó hasta que finalmente apareció el cráneo de Haydn, no me acuerdo dónde realmente. Y pues Haydn sí se ha reunido con su cráneo, que está ahora junto al ejército. Fíjese, en términos de venganza, estaba pensando que, suponiendo, ¿no?, que el asesinato del amigo Renato Cartesius haya tenido que ver con esa gente de la corte que estaba sospechando de un católico filósofo que auspiciaba ya los comienzos de la modernidad frente a la reina Cristina, digo, esa gente el chasco que se han llevado porque pocas décadas después un señor mariscal de Napoleón, de esos generales de 26 años, el mariscal Bernadotte, exactamente, es una dinastía que todavía dura. Una dinastía que todavía hoy reina en Suecia, y fue nada menos que un francés, junto con un amante del petizo Napoleón, sí. La chica de Cire. Y además, qué increíble, tenemos que hablar alguna vez, cómo empieza la dinastía sueca, que hoy, el tipo que gobierna hoy Suecia, no se llama Gustavo, que es descendiente de los Bernadotte. Sí. Y Bernadotte, Napoleón tenía una mina, que creo que era cuñada del hermano, sí, de Cire, deseada, un tranvía llamado de Cire. Sí. Bueno, tenía una mina. Y el tipo, no sé si es porque se va a casar con Josefina, que se la tiene que largar a la mina. La tiene que sacar de encima. Y se le encaja a uno de sus sargentos, Bernadotte, que era bastante enemigo de él, tanto es así que se había opuesto a la toma del poder por Napoleón el 18 Brumaire. Y se le encaja a la mina. Ahora, golpes de la suerte, que yo él mismo lo pone para favorecer a la mina que había tenido, porque Napoleón tenía una extraña costumbre, que era la de favorecer muchísimo a las minas que habían andado. Se había beneficiado antes. No sé qué le daba al tipo, le daba como una especie de culpa. Entonces tenía que... Dice, bueno, ¿y esta qué puedo hacer? Dice, no, mira,
¿Se quedará conforme si la hago reina de Suecia? Escucha, Y a mí le decía igual hablaba mal del tipo. La puso de reina de Suecia. Mirá el frío que hace. El frío que hace este desgraciado con todo lo que se me dio un día, le tejí un pullover. Sí. Y mirá cómo me lo agradece. Me manda de reina de un país que me estoy muriendo de frío. Así son todos. No, así son Decía, todas, por eso sí. de que... Bueno, se casa con el Bernadotte, él pasaba eso con las minas de Napoleón. ¿Yo? Y el Bernadotte posteriormente, esto fue después de la muerte incluso de Napoleón, es nombrado, es elegido rey de Suecia. Y los descendientes son los reyes ahora. Quiere decir que se le volvió, se le dio vuelta la tortilla, ¿no? Totalmente, justamente. Hay un francés ahora, es una dinastía legítima, y por otra parte también a los enemigos de Napoleón. Es una paradoja que un sargento de Napoleón haya durado en el poder más que los Habsburgo, que ahí andan a los humos tontando su realeza en fiestas de verano. Convengamos que las coronas hoy día no son lo que supieron ser, No, que claro. el poder no es lo que supo ser. No, ya ser monarca absoluto realmente es una profesión que no. Sí, es muy cansador y además uno ni siquiera sabe si llega al trono, como le pasa al pobre de Charlie ahí. Bueno, pero ¿a quién le dedicamos esta recordación de nuestro refutador de leyendas, el Renato Cartesius, de la reina Cristina, la de las medias? Sería interesante pensar en la dedicatoria, en principio por supuesto en el pobre Renato, pero sobre todo pensaba en él y en aquellas personas que de alguna manera han creído aquella cosa que estableció él. Él sabe que tanto las coronas, como las reinas, como los afectos, como tantas cosas, como casi todo en la vida pasa volando, se va como una ave de paso. Las cosas que quedan, las que constituyen una existencia, son las que provienen del pensamiento. Aquel que pensaba justamente que pensando se constituía esa ontología, esa esencia de lo que él era en realidad, se merece justamente él y todos aquellos que de alguna manera, pese a saber cómo son las cosas, cómo son los valores que campean hoy en día, apuestan al pensamiento sabiendo que el resto de las cosas funcionan exactamente como un ave de paso. Y entonces nuestro cantor oficial de hoy, nuestro amigo Charlo, canta para Cartesio y sus amigos ave de paso. Está bien, ¿eh? Es lindo. La historia que no sé si termina bien o mal. Pero... Atención porque hay unos entreveros de familia, hermanos, de esos que me gustan de esto. Alemania, segunda mitad del siglo XVII, es todo un entrevero de pequeños ducados, principados, débilmente unidos en lo que se llama todavía el Sacro Imperio Romano, una cosa así. Ahí hay un duque, Georg Wilhelm de Georg Wilhelm de Brunswick-Celle, un duque. Y estaba comprometido con una nena que se llamaba Sofía. Muy bien, era princesa del Palatinado de Rhineland, estaba comprometido con el punto. Pero el tipo, porque le gustaba estar soltero y no tenía ganas de casarse, rompe el compromiso y directamente le pasa la novia a su hermano menor, Ernst August. Dice, mira, yo voy a romper el compromiso con esta mina, está bastante buena, te la paso a vos. Bueno, dice el Ernst August, pásamela a Sofía. Y el otro se casa con Sofía y este se queda soltero. También firma un arreglo, esto año 1658, en el que prometía no casarse nunca y que a su muerte el ducado suyo, o sea, el de Brunswick-Celle, se uniría al del hermano, que era el de Brunswick-Lüneburg, que era el que tenía Ernst August, el que se iba a casar con Sofía. Muy bien, pero pocos años después, el amigo Georg Wilhelm, el que había prometido no casarse nunca, se enamoró de una francesa, Eleonora. Y la tuvo primero como concubina y después, no contento con esto, resolvió casarse con ella. Entonces anuló el contrato que había firmado y se casó redondamente. Claro, no fue tan fácil el asunto, tuvo que pelar a Leopoldo I, que entonces reinaba en Viena, aquello que se llamaba el Sacro Imperio Romano, y cuando le llegó la autorización ya habían pasado un montón de años, ya tenían una hija de 10 años. Pero bueno, legitimaron esa unión, la hija de 10 años, Sofía Dorotea, se legitimó también y quedó como heredera de la corona. Muy bien. En la corte de su hermanito, el Ernst August, se ha casado con la antigua novia de Wilhelm, Sofía. Dijeron,
¿Y dónde está entonces la prometida reunificación de ambos ducados, el de Brunswick-Zell y el de Brunswick-Lüneburg? Y solución. Dice, ¿por qué no hacemos una cosa? Yo tengo una hija, le dice el otro, que se llama Sofía Dorotea, y vos tenés un hijo, habían tenido un hijo, Ernest August con Sofía, llamado George Ludwig. Jorge Ludwig. Dice, ¿por qué no lo casamos, dice, al George Ludwig con Sofía Dorotea, con su prima? Entonces justo unimos los dos ducados y seamos felices para siempre. Bueno, dijo el otro. En una época en que estos matrimonios así, por conveniencia, que eso no se hacían, pero por docena. Y efectivamente se casa. Se casa Sofía Dorotea con su primo George Ludwig, que por otra parte era un salame. Se van a vivir a Hannover, y la vida para Sofía Dorotea era horrible, horrible, porque el tipo de George Ludwig era malo y además tenía un amante, costumbre que había heredado del padre, el Ernest August, que también tenía un amante, la condesa de Platen, que entre paréntesis tenía más cartel en la corte que la propia Sofía Dorotea, y además la odiaba Sofía Dorotea, que era la amante de su suegro, ¿no? Y la volvía loca. El caso es que el marido de ella, el George, tampoco le hacía mucho caso, realmente dejó de verla por completo, y hasta que un día cae a la corte de Hannover un muchacho muy pintón, 23 años, más o menos la edad de la chica, un conde de Königsmark, se llamaba Philipp, conde de Königsmark. Y claro, las minas se ven, conversan, se conocen en unas fiestas de carnaval. El tipo había venido a ofrecer sus servicios como militar, era un hombre muy apuesto, la mina desatendida por el marido, jorobada por la amante del suegro, la tenían todos en menos, parece un tipo que la escucha, que la entiende, que la atiende, y ella se enamora, no llegan a nada pero se enamora. Pero hay un inconveniente. Este Philip, que por cierto había vivido en Londres, que había tenido deudas de juego, un hombre bastante educado y también bastante mundano, antes incluso de encontrarse con Sofía Dorotea, se había encontrado con la propia amante del suegro, o sea, con la condesa de Platen, y la había seducido. Y se dio cuenta que la condesa de Platen era de temer, y que si se daba cuenta de que él andaba un poco detrás de Sofía Dorotea, se iba a armar la podrida. Entonces agarró y se fue. Después se anotó en una campaña militar y se fue. Pero por ahí volvió. Y cuando volvió, no le pareció que la tipa, bueno, que la condesa de Platen ya a lo mejor había perdido interés en él, que ya era tiempo, y entonces le declara su amor a Sofía Dorotea, casada por otra parte con George Ludwig, que no le importaba nada, ya tenía su amante, ni en caso le hacía la mujer. Le declara su amor un 1 de julio de 1690, fantástico. La amiga le dice que sí, empiezan un romance, pero las cosas no van a ser fáciles porque la condesa de Platen se entera. Ella todavía sentía una gran pasión por el conde de Königsmark, por Philipp. El fronterizo, que eso es lo que viene a significar Königsmark. Exactamente. Marca en el sentido de frontera y König de reina. Y los hace vigilar. Y estos se dan cuenta que la condesa está intrigando y que los está vigilando. Se escriben cartas, pero la condesa rompe los sellos de las cartas. Y la cosa se pone muy difícil. 4 años dura este penar. El conde de Königsmark no tenía demasiado dinero como para organizar nada, hasta que finalmente ofrece sus servicios de militar, que era, al elector de Sajonia, creo que era, consigue unos mangos y arreglan partir el día 2 de julio de 1694, al día siguiente de su 4º aniversario como amantes. Arreglan una huida. Habían pensado que a la mañana del 2 de julio iba a venir una carroza con Philipp y se iban a ir de allí para siempre. Pero el día anterior, justamente el día de su 4º aniversario, Philipp recibe una nota de Sofía Dorotea, diciendo, venía a verme. La nota no tenía la letra de Sofía Dorotea. Un tipo va igual.
Sofía Dorotea no había escrito ni mandado la carta. Pero igual lo recibió, con sorpresa. Pero bueno, de todos modos iban a partir al otro día. Estuvieron ahí un rato. El príncipe se fue, el conde se fue. Philip dijo, ahora vengo, ya mañana, en un ratito, vengo ya con la carroza y nos iremos a vivir una nueva vida. Nunca más se volvió a saber de él. No lo vieron más. Ni volvió esa mañana, ni al día siguiente, ni nadie lo vio nunca más. Bueno, la chica Sofía Dorotea, inmediatamente, pero primero y después fue a ver al concejal de ahí, le llaman un cargo que se llama concejal privado de la corte, y le pidió que investigara la desaparición de este hombre. Por otra parte, la noticia de la desaparición primero conturbó a la corte de Hannover, pero después se extendió y alarmó también a todas las otras cortes de los pequeños principados y estados que desgajaba la Alemania de entonces. Y hubo un cierto escándalo, e incluso en la corte del hermano de Ernest August, casado con Sofía, digo, del hermano del suegro de Dorotea. Bien digo. Había mucha alarma, mucho escándalo y no querían meñar el asunto, principalmente porque la mujer de Ernest August, aquella Sofía de la que hablamos, era nieta de Jaime I, era el rey de Inglaterra, y ella podía llegar a estorbar hasta en la corte inglesa, y no querían mucho frío. Entonces acusaron a unas brujas que había ahí de haberlo hecho desaparecer, que eso que nunca se supo del fin. Pero finalmente se investigó y parece que la responsable fue efectivamente la condesa de Platea, que le mandó la carta al conde y que mandó a 4 tipos a que lo esperaran al regreso a su casa, el conde Philip. Lo provocaron, tal vez no quisieran matarlo, pero parece que lo mataron y tiraron el cadáver al río. Y ahora le voy a contar lo que pasó. ¿Cuándo se enteraron de todo este asunto? Agarraron a esta chica, Sofía Dorotea. Se divorció 6 meses después de su marido, el George Ludwig. La recluyeron en un castillo, el castillo de Adelden, y le impidieron recibir otra visita que no fuera la de su madre. Y allí la tuvieron hasta su muerte, ocurrida 32 años después. Eso lo hicieron a Sofía Dorotea. De su amante ella nunca supo más nada, ni nadie supo más nada, porque evidentemente lo habían matado. Pero ella ni siquiera se enteró de que lo habían matado, no supo nunca lo que le pasó. Al que le fue mucho mejor fue a George Ludwig, su marido. Se separó de ella y sucedió que un día, en 1714, se murió Jaime I de Inglaterra. Entonces, a falta de mejor sucesión, el que quedó fue el hijo de la nieta, o sea, George Ludwig de Hannover, el primero de los reyes de esa dinastía y de esa familia de Hannover, que no es otra que esta que reina hoy. O sea, que este fue el primer Hannover, no hablaban inglés, hablaban alemán. Eran Hannover, Battenberg, después Mountbatten, después Windsor. Sí. Son los apellidos que se han cambiado para tratar de simular ser ingleses. Así es, pero no, nunca lo han sido, son alemanes. Y esto explica casi todo. Esto explica casi todo. Linda historia, ¿eh? Buena. Fue Jorge I, Jorge I de Inglaterra. ¿Y a quién le podemos dedicar esta historia de amor? La historia de la pobre Sofía Dorotea, del pobre Philip, el conde de Königsmarck. Es ciertamente complicado porque cada vez que nos cruzamos con una dinastía británica, como argentinos de pro que somos, se nos hace cuesta arriba este asunto de dedicar estas cuestiones. Creo que sería menester entonces, pensando sobre todo en lo que han sufrido algunas mujeres que se han visto sometidas a las idas y venidas de la corte inglesa, pienso en María Estuardo, por ejemplo, pobrecita, pienso después en Ana Bolena, pienso en la gente que ha tenido que circular en torno del trono, pienso también en los otros que sufrían paralelamente, como Oscar Wilde. Quiero decir, gente que por algún tipo de locura se dedicaba primero al amor y después no tenía más remedio que la muerte. Entonces, para esa sucesión de formas de locas de amor, este balsecito que lleva precisamente ese título, loca de amor.